Ayer vi la película El Día de la Revelación y obviamente necesitamos hablar de esto porque me parece bastante serio. Y la razón por la cual me parece bastante serio es porque esta película no era una película, esto era propaganda. Más específicamente, esta película era un mensaje para nosotros los cristianos, específicamente nosotros los cristianos. Y es por esa razón por la cual esta película está recibiendo mucha crítica. Mucha gente se está preguntando qué pasó con Spielberg. Tanta promoción que se le estaba haciendo a esta película, tantos clásicos que este señor tiene en su portafolio. Y esto, ¿qué es esto? Esto no es exactamente lo que esperábamos. Y la razón por eso es precisamente porque esto no es una película, no es entretenimiento. Mira, Steven Spielberg ya es una leyenda en Hollywood. Ya es el director con más reconocimientos en toda la historia de Hollywood. Tiene los éxitos de cine más grandes. Tiene todo el dinero del mundo. Tiene 80 y pico años. Él no necesita hacer otro éxito. Él ya está, en mi opinión, todo esto es mi opinión, él ya está en una mentalidad mucho más de filántropo, ya de hacer algo para la humanidad, algo positivo, algo bueno. Como tantos otros en su lugar, él quiere dar algo, no recibir algo, dar algo. Y ese algo se llama el Día de la Revelación, que es un mensaje específicamente para nosotros los cristianos. Y por eso al público en general no le gustó esta película, porque no han entendido eso. Esta película es propaganda para lo que está sucediendo actualmente en la vida real. ¿Cuál es la divulgación, la revelación poco a poco de que los gobiernos en el mundo tienen tecnología que no es de este mundo e incluso tienen biología no de este mundo? Se está divulgando información que se ha mantenido secreta durante décadas y décadas en cuanto al tema de ovnis, alienígenas y tecnología avanzada. Cosas de ciencia ficción, pero que hoy en día pues está revelando ser una realidad. Esta película coincide fantásticamente con las noticias de cosas actuales. Entiendan la gravedad de eso. Y debido a eso, esta película es propaganda, no es entretenimiento. Es propaganda para lo que viene, para las siguientes revelaciones. Y esta película lo que está haciendo es alistándonos para eso, para ese momento, pero sobre todo el enfoque o la audiencia principal para ese mensaje, para esa preparación, son los cristianos. ¿Por qué? Porque con esto de alienígenas llegando próximamente, Spielberg y muchos como él están tratando de minimizar el impacto para el cristianismo de esta revelación de una forma que nosotros aceptemos esta nueva realidad de una forma que no lo resistamos. ¿Qué quiero decir con eso? En este momento, muchísimos de nosotros, los cristianos, muchísimos creemos y declaramos de que todo este tema de ovnis o alienígenas más bien son demonios. Es satánico. Spielberg y muchos otros están tratando de ayudarnos a una transición, a pasarnos de esa mentalidad y aceptar estos seres que vienen sin tener ese tipo de rechazo, lo que para ellos se vería como fanatismo religioso. Entonces nos están invitando a como que, mira, no lo tomen tan mal. Estos son seres de otros planetas, no son demonios. Dios es muy grande y por eso hizo el universo muy, muy grande también. Y Él ciertamente tendrá vida en otros planetas. Eso no es nada que debería contradecir lo que ustedes creen en la Biblia. Están tratando de que nosotros tengamos ese tipo de mentalidad para aceptar esto. Vuelvo y digo, por eso es tan decepcionante esta película para el público en general, porque estaban esperando algo a estilo E.T. o encuentros cercanos del tercer tipo y terminamos con esta película, que es una charla para nosotros los cristianos. Es un sermón y por eso al público en general no les ha gustado mucho. Entonces analicemos esa propaganda disfrazada de película y analicemos sus puntos y sus mensajes. Comencemos con esto. Yo hice una declaración antes de ver la película en cuanto a los dos personajes principales, un hombre y una mujer, y yo dije, yo conozco este formato. La mujer va a representar o simbolizar lo espiritual
espiritual y el hombre va a representar o simbolizar lo físico, porque este es el tema que yo llamo bidimensionalidad. Es una herramienta que llevo años usando para enseñar la Biblia, la creación, todas las cosas en cuanto a la existencia que está en 2 dimensiones y que una y otra vez aparece en la Biblia y es esencial para entender la Biblia. He hablado sobre ese tema en videos como este y como este. Les dejo el link de esos videos si quieren verlo para una explicación pues más profunda. Y estuve completamente acertado en esa declaración porque de hecho la mujer sí terminó simbolizando o representando lo espiritual, lo trascendental, y el hombre sí terminó representando lo físico, lo técnico, lo tecnológico. Ahora, eso no es nada especial porque es simplemente una tendencia que vemos una y otra vez. Ya lo he hablado en películas como La Llegada, en películas como Interstellar. Es un formato que Hollywood está repitiendo sin darse cuenta. Solo que en esta película en particular, el rol de la mujer, su simbolismo es exagerado muchísimo más que solo una representación de lo espiritual. Ella prácticamente se vuelve un mesías o una mesías, como se diga. En estos tiempos de tanta supuesta revelación de este tipo, quería recordarles acerca de mi estudio del libro de revelación, el libro de Apocalipsis. Es un curso disponible por medio de membresía de este canal, donde se ofrecen los videos que hicimos del estudio de Apocalipsis de forma editada, pulida, con guías de estudio para dar una experiencia y un estudio organizado y formal para entendimiento que es muy crucial para las cosas que vienen en fin de tiempos. Los invito a que se unan a la membresía, sería un gran apoyo para este canal. Muchas gracias. Ahora, hay mucho simbolismo, pero en los cortos se ve un pajarito rojo. Este cardenal rojo, cardenal norteño, sale varias veces en esta película. Obviamente es simbólico de algo. Probablemente tendrá varias interpretaciones o definiciones. Quiero dar la mía por su color rojo y el hecho de que la actriz Emily Blunt, su personaje, en la primera mitad de la película, ella tiene mucho que ver con el color rojo. Y hay una escena donde aparece este pajarito rojo por primera vez, y cuando ella encuentra este pajarito en su casa, de ahí en adelante todo cambia. Ella empieza a tener un despertar. Ahora, si han visto en los cortos, los ojos de ella se iluminan, brillan, y todo esto tiene que ver con abrir los ojos, salir de las tinieblas. Eso es lo que es revelación. ¿De qué trata la película? Revelación. Abra los ojos y vea la verdad. ¿Por qué rojo? Quiero argumentar de que esto es simbolismo con iconografía tradicional bíblica de Adán y Eva, el huerto de Edén y la fruta prohibida. En iconografía tradicional cristiana, ¿cómo es representada la fruta prohibida? Como una manzana roja. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva comieron esa manzana? ¿Cuál era la promesa de la serpiente? Que sus ojos serían abiertos y serían como dioses. ¿Qué pasa cuando ese pajarito rojo se le aparece por primera vez a la actriz Emily Blunt? Empieza ella a despertar y ahí comienza la película. Se pone peor. Obviamente se pone peor. Porque ella no entiende de dónde empieza este despertar, y más adelante en la película se nos muestra por qué. Y todo comenzó cuando ella era una niña pequeñita y se le aparecen animales en su alcoba en la noche. Porque es necesario hablar sobre esto y el mensaje que se nos está dando en la propaganda que está haciendo. En esa escena, la niñita está cantando una canción de una película, de un personaje. Adivinen de qué película, de qué personaje está cantando la canción. De Blancanieves, de Disney. Y esto para mí fue la escena de lo más perturbador, ya siendo alguien cristiano, ya siendo alguien entendido en estas cosas. Esta escena me parece de lo más perturbador que jamás he visto, ya como una persona en la fe. La escena donde Spielberg
muestra al personaje de la mujer como una niña chiquita, di tú 9 años, está en su alcoba, está solita de noche, está cantando una canción de Blancanieves de la película de Disney. Tiene 9 años alrededor. Mira lo que dice la letra de esa canción. La canción es: mi príncipe vendrá. Esta es la letra: en el mundo no hay otro como él, hermoso y gentil. Fue tal el romance que no resistí. Un día encantador, mi príncipe vendrá. Y dichosa en sus brazos iré a un castillo hechizado de amor. Un día volverá, rendido de pasión, y por fin mi sueño se realizará. Lo siento en mi corazón. Eso es una niña de 9 años cantando esa canción. Y en ese momento entran estos animales a su alcoba al mejor estilo Disney. Totalmente el ambiente, el sentimiento, la música, la banda sonora, todo es alusión a Disney. ¿Y qué son estos animales? Son alienígenas. ¿Quién la secuestran? La sacan de su casa en la mitad de la noche y se la llevan a otra casa. ¿Recuerdan lo que dice la canción? Dichosa en sus brazos iré a un castillo hechizado de amor. A un castillo, ¿cierto? Dice la canción. Y en el secuestro que está sucediendo, ella está siendo llevada a esta otra casa. Y cuando ve la otra casa, ella dice: la casa de Hansel y Gretel. Es la casa de Hansel y Gretel, es la pronunciación que ella hace al ver esta casa. La canción dice castillo hechizado del amor, ella pronuncia la casa de Hansel y Gretel. ¿Qué es lo que pasa en ese cuento? ¿Qué es lo que es esa casa de Hansel y Gretel? Steven Spielberg está romantizando una escena donde raptan a niños, los sacan de su casa, alienígenas disfrazados de personajes o de ambiente Disney, para que ellos estén completamente engañados de lo que trata realmente, para que se sientan cómodos como en una fantasía, como en un cuento de hadas. Estos alienígenas los meten en la otra casa y los ponen sobre mesas y empiezan los experimentos. Mis hermanos, la propaganda de tratar de romantizar esto es de lo más perturbador que se pueda imaginar uno. Tanto que se habla de los archivos de Epstein, de la isla de Epstein y todo lo que fue el tráfico de jovencitas y todas esas cosas que sabemos en las noticias. Y aquí Spielberg y Hollywood están tratando de darnos, como reprogramarnos en ese contexto de que si lo hacen alienígenas es lindo, es bonito. Debemos aceptarlo, debemos entregarles nuestros hijos a estos seres que vienen de los cielos. Y es algo que Spielberg ha hecho en muchas de sus películas anteriores. Encuentros cercanos, El tercer tipo. Secuestran incluso a niños, pero después los devuelven como que nosotros no hicimos nada malo, nosotros somos buenos y no sé qué. E.T., el extraterrestre, lo mismo. Ese niño casi muere por culpa de ese E.T. y lo muestra como si fuera un osito cariñosito. Una y otra vez Spielberg trata de convencernos de que estos alienígenas, quienes llegan a nuestras casas en la mitad de la noche, secuestran a nuestros hijos, hacen experimentos con ellos, que son buenos, son benévolos, debemos aceptarlo. Son como el príncipe azul en un cuento de hadas en una película Disney. ¿Qué es lo que pasa en la película Blancanieves? ¿Qué se come Blancanieves que la duerme y después un príncipe llega y le abre los ojos? Se come otra vez una manzana roja, otra vez este simbolismo, el rojo. ¿Qué es lo que pasa con estos dos niñitos cuando son llevados a la otra casa, a la casa de Hansel y Gretel? Los experimentos es para iluminar sus ojos, para abrir sus ojos. Solo que quedan con eso, pero no se activa ya cuando ellos son adultos. Pero una vez más es el color rojo de una manzana roja, que es el simbolismo de que habla de una transición, de estar dormidos a abrir los ojos, a un despertar, a un nuevo despertar. Llámese Adán y Eva, llámese Blancanieves, es como esa temática y es lo que le pasa a estos dos niños. Este despertar es algo que se ha visto en todas las religiones paganas. Todas las religiones paganas antiguas y modernas tratan de despertar, de abrir los ojos o abrir el tercer ojo, de llegar a un estado de iluminado. ¿Y qué es esta película? Es exactamente lo mismo, porque es de abrir los ojos, a despertar, a entender de qué trata
la realidad de todo. Solo que ya no son dioses paganos, ya no son dioses egipcios, ni griegos, ni romanos, ni americanos, son extraterrestres. Cambiaron los personajes, pero el paganismo es exactamente lo mismo. A eso nos está invitando Steven Spielberg. ¿Y qué pasa? Que no podemos tener ese despertar si seguimos en las tinieblas del cristianismo tradicional. Y ese es el mensaje de Steven Spielberg. Salgan de eso. Hay un nuevo despertar, una nueva era en la cual estamos entrando. Ustedes los cristianos, vengan con nosotros, no se resistan, no empiecen a decir que esto es demoníaco, no empiecen a decir que esto es satánico, van a crear un pánico. Ya dejen eso, ya mueran a eso y entren a la luz con nosotros. Y entonces Spielberg en la película pone personajes que nos hablen de esa forma, comenzando con una monja católica. La monja católica nos dice que no debemos preocuparnos si hay vida en otros planetas. Eso no debería cambiar nuestra fe. Simplemente tenemos que abrir nuestros ojos y entender que hay otra realidad. Y sí, eso es de Dios, tranquilos, que todos son criaturas de Dios, no se preocupen. Pero ya es hora de actualizar el cristianismo. Ya tenemos que entrar a un cristianismo 2.0, mucho más tolerante y diverso, que es más abierto a interpretación y etcétera, etcétera. Un cristianismo mejorado, un cristianismo 2.0 que va a ser muy compatible con el nuevo mundo. Es lo que nos está vendiendo esta película. Y así como nos está vendiendo un cristianismo nuevo y mejorado, nos está mostrando el cristianismo tradicional como algo malo, negativo, obsoleto y pues que no sirve. Y ese cristianismo está representado en los malos. Los malos de la película son una organización que se llama Ward X. Es como una agencia secreta gubernamental que están tratando de impedir que se revele estas cosas porque ellos quieren que todo siga manteniéndose en secreto, que el mundo siga en tinieblas, y están haciendo persecución a el hombre de protagonista y a la mujer porque el hombre se robó secretos de ellos, tiene como pruebas de extraterrestres y ovnis y todo eso. Están tratando de matarlo y una forma que tratan de atraparlo es por medio de su novia. ¿Qué pasa? Que la novia del protagonista, ella es muy creyente del cristianismo tradicional. Recuerden, ese es el cristianismo malo. Y hay una escena donde un agente de la organización de Ward X, por medio de tecnología alienígena, entra en su mente y la posee. Y ella, tratando de resistirlo, tiene un crucifijo porque ella se está aferrando a la fe obsoleta, la que no sirve, la tradicional, el cristianismo tradicional. Y entonces lo tiene en su mano, le está apretando durísimo y durísimo porque tiene mucho miedo. Y este señor agente empieza a hablarle de que hay que matar a tu novio porque él va a divulgar información que va a cambiar la historia y que va a acabar pues con lo tradicional, con el cristianismo tradicional, va a acabar con eso. No podemos dejar que eso suceda. Tú no quieres que eso suceda, ¿o sí? Y ella tiene un conflicto interno muy grande porque ella se está aferrando al cristianismo tradicional y está aferrándose tan duro que su mano está sangrando. Y el agente empieza a hablarle las palabras de Cristo en los evangelios. Él está representando el cristianismo tradicional. Y en ese momento ella suelta la cruz cae al piso, como que dándonos a entender que este cristianismo tradicional ya no funciona. Hay que soltarlo, no va a funcionar. Al final de la película, no es spoiler, no se preocupen, pero al final de la película ella ya no está aferrando ninguna cruz. ¿Sabes lo que está aferrando? Está aferrando un artefacto de los alienígenas y lo está aferrando con completa convicción, completa fe, y ahí está su esperanza. Es su nueva fe, su nueva esperanza. Ahí sí lo está aferrando con victoria, con convicción. Ella ya aceptó el nuevo y mejorado cristianismo 2.0. Entonces, esta organización Ward X son en su mayoría hombres heterosexuales, blancos, vestidos de negro, representan oscuridad, representan lo tradicional y quieren matar a los que no son de acuerdo a lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Son malos, es el cristianismo tradicional que persigue, que mata, que no es tolerante. Y la contraparte de esa organización mala que representa cristianismo tradicional es
otra organización liderada por un hombre negro, homosexual, y todo el personal de esa organización parecen sacadas de una película de Netflix. De todas las razas, de todos los colores, una diversidad ahí a los Netflix, no como estos que son sobre todo hombres blancos, héteros. No, esto ya es diversidad. Esos son los buenos. Esa es la nueva religión. Ahora, hay que entender algo que no se percibe mucho en la película, y es que el mundo está a punto de estallar en la Tercera Guerra Mundial. Digamos que la película es bastante floja en transmitir ese mensaje de urgencia que el mundo está al borde de colapsar, y entonces el concepto es que la revelación de alienígenas y todo esto es lo que va básicamente a salvar la humanidad de alguna forma. Lo que quiere hacer la película con el personaje de Emily Blunt, poco a poco su desarrollo es convirtiéndose en un mesías. Entonces sí, básicamente es humanidad es mala, cristianismo tradicional un fracaso, alienígenas buenos, empatía, ellos son amor, ellos son paz, ellos quieren lo mejor para nosotros, y míranos acá en guerra y en todas estas cosas y en pleitos. Es un mensaje de que hay que aceptar estos seres y lo que ellos traen para nosotros. Son seres superiores, son seres con los ojos abiertos, no como nosotros, y que hay que entregar nuestros hijos a ellos. Hay que darles nuestros hijos porque ellos le van a abrir los ojos a ellos. Serán mejores padres que nosotros. Por último, cómo no mencionar una aparición de uno de los temas favoritos míos, los piramidiones, y ese piramidión negro que tanto he hablado en este canal. Este simbolismo de la señal del regreso de los dioses de paganismo antiguo aparece en esta película, un piramidión negro. Si quieren entender sobre eso, véanse mi video Virgen María, Reina del Nuevo Orden. Ahí lo explico con mucho detalle. Para mí, Emily Blunt en esta película está camino a convertirse en la nueva Virgen María. No llega a eso en la película, pero digamos que si la película siguiera, ese sería como, digamos, su rol, me imagino yo. Una nueva humanidad, una nueva era, y ella como la madre que lo inicia todo, la madre de este nuevo mundo. Bueno, les dejo con eso. Les recomiendo la película, que vean la película y que analicen los detalles, analicen el mensaje y me comenten qué piensan ustedes, ¿ok? Muchas gracias por ver, chao.